Ahorita les digo. ¿Cómo le fue con el licenciado? Sé que tuvieron muy buena clase. Buenas tardes, licenciada. No todos pudimos entrar al link. ¿Qué será? Estábamos en otro grupo. Mire, este link va a ser el mismo todo el semestre. Esperemos que no nos pase lo que le pasó a un compañero, que el problema fue que solo voy a ver la presentación, que parece que a algunas compañeras mujeres les pasó el problema que cuando estaban dando clases le entraron personas y estuvieron diciendo cosas obscenas y cosas así. Sí, porque El semestre nosotros pasado. ingresar, fíjese, éramos casi 100 los que estábamos en el otro grupo y ya cuando quisimos ingresar no nos aceptó. Hay que ver, tenemos que ver eso, que sí nos acepte a todos, porque sí, licenciada, algunos le podrán confirmar que sí tuvimos ese inconveniente y se le escuchaba entrecortado a él y nos sacó y ya no pudimos. Fíjese que tenemos un problema que a veces no es tanto que él no quiera, sino que he estado viendo que hay problemas con a veces con las redes de Claro o Tigo. Licenciada, lo que pasa es de que la plataforma, bueno, el link que el licenciado usó Fíjese que ahorita no le escucho, compañera. Bueno, de todos modos, si quiere, damos una pequeña repasadita al tema que él abordó. Solo entonces voy a abrirle a él solo déjeme sacar la presentación que le envié a él. Linda, también mencionaron que iban a compartir la presentación que usó el auxiliar en la clase pasada, pero no la han compartido, ¿verdad? Perdón, ese ha sido culpa mía, perdone. Yo he estado entre una y otra cosa. Yo se las envío hoy. El problema que para mí se me dio un poco fue que... ¡Qué fregado! Sí. Acá ya se mira su diapositiva, licenciada. Es que algo le pasó a la presentación que le había enviado yo. Estaba viendo en internet. Y... no, fíjese, vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Yo se las estaría enviando, pero estoy viendo que... déjeme ver. Ah, ya, esta sí la puedo bajar. Es que hubo una que se desconfiguró. Entonces yo creo que sí nos daría tiempo a los que no vieron para poderla ver, pero tengo una que incluso hice posterior. Bueno, es que siempre tengo dos que ya la tengo habilitada para que podamos seguir. Bueno, se recuerda que estábamos hablando sobre lo que es la legislación de las variedades y el tipo de interpretación que podíamos estar en los sistemas legales. Porque el ser humano era cosmopolita, que creábamos y habíamos visto los artículos del Código Civil sobre el domicilio, y que el domicilio en derecho internacional privado no es la circunscripción departamental, sino que se le considera al estado en el que usted está domiciliado, en el que usted está viviendo. En la última clase que yo le di. Y hablábamos de la finalidad ¿cuál es la finalidad? Perdón, compañeritos, disculpen, yo sé que a veces estar en su casa
y con la familia, pues tenemos deseos de compartir, pero les voy a pedir que, por respeto a los compañeros, tal vez apaguen su micrófono. Ustedes los pueden volver a reactivar, los acabo de silenciar, o cuando quieran preguntar algo, con mucho gusto. Entonces, ya habíamos hablado de que se procuraba la armonía entre las normas jurídicas de los diferentes estados y que esto en cuanto en una relación jurídica podría haber dos o más normas que de diferentes legislaciones pudieran aplicarse a esa relación jurídica al momento de que hubiera un hecho conflictual o un conflicto entre las partes. Obtener la seguridad jurídica del ordenamiento internacional, pues es una de las formas de garantizar los derechos fundamentales de los hombres en su persona, pero esos derechos fundamentales que nos corresponden como derechos humanos a los seres humanos, no solo son los derechos humanos, sino que también tenemos ese derecho sobre los bienes que nosotros podemos adquirir o que podemos vender, o nos podemos, además de adquirirlos, también nos podemos a través de un contrato, pues donarlos, enajenarlos. También podemos utilizar esos derechos reales para en determinado momento hacer un mutuo con un banco con garantía hipotecaria y los actos jurídicos que se van a realizar. Y esto va a darle una certeza jurídica a todos estos elementos de conexión cuando estamos hablando de nacionales con personas extranjeras o nosotros extranjeros en otro país. También también uno de los elementos es lograr una justicia a base de la aplicación del derecho del extranjero cuando sea. Nena, no me trajo el cargador. Póngamelo a cargar, permítanme. Permítanme, compañero, creo que me están escribiendo algunas cosas algunos compañeros de Derecho Internacional. Se supone que ahorita no había limitación para que ingresen los compañeros, pero alguien me escribió. Bueno, esperemos que no tengan problemas. Démelo. Gracias. Entonces, esa sería una de las razones. Y ver la extraterritorialidad de la norma jurídica que le corresponde al extranjero. ¿Cuáles son esos principios que se le van a reconocer a un extranjero dentro de un territorio que no es el país donde él es nacional? No, compañeros, hicimos un recuento y estamos ya con la diapositiva que estamos hablando, Brian. Permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. Una de las razones es que al final toda norma internacional nos va a permitir que una de las razones más importantes es que se pueda ver una comercialización de los bienes de forma internacional. Yo les recordaba la vez pasada que en el caso de Guatemala, pues nosotros exportamos bienes agrícolas, pero hoy por hoy también se exportan muchos bienes que corresponden a productos no tradicionales o artesanías y nuevos elementos que se van formando dentro del comercio. Yo les dije la vez pasada que para el licenciado Lario Jochaeta se considera que el derecho internacional privado es eminentemente respetuoso de esa diversidad, más aún celoso de que respete la diversidad con fin de armonizar esa diversidad cultural que hay, esa diversidad de normas jurídicas y de leyes, garantizar su aplicación sobre la base del respeto y ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados y sus fines principales. Compañero, una consulta. Fíjese que mi conexión de internet está bien, no me está saliendo en la computadora que tenga algún problema. ¿Ustedes me oyen bien o me escuchan entrecortado? Porque Brian me dice. Entonces, Brian, sí, licenciada, que debe de ser su conexión. Porque me pasó en la clase de la Escuela de Estudios Judiciales que la coanfitriona, por eso le digo que si han habido problemas, tuvo problemas en lo que nos estaba dando la clase y ella me escuchaba entrecortada.
Por favor, Mabela. Compañeros, ¿cuántos de ustedes me están escuchando entrecortados? Porque Mabela también dice lo mismo. Yo no, Veamos Lisa. qué conexión de quién es, si es de Claro o es de Tigo. Yo la escucho bien, señor, licenciada, y es tío. Entonces creo que la conexión de Licenciada, Claro yo que también está la dando escucho muy problemas. bien, igual tengo señal, tío. Yo también El tengo problema es con Tigo. Claro, perdón. Entonces ahí Creo sí que es problema con Claro, es licenciado. con Claro, Licenciada, el sí. internet de ellos siempre falla, el de nosotros sí está bien. Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es que como esto queda, Yo tengo voy a Claro. grabar. Ahorita sí la escucho bien, licenciada, perdone. Licenciada, tengo señal de Claro y todo está bien. Espéreme, Yo tengo quiero Claro y grabar. todo está bien, licenciada. Permítame que no había empezado a grabar. No, ahorita sí la escucho Recording in bien, licenciada, progress. perdone. Y perdón, compañero, lo que pasa es que escuchaba entrecortado y le hice una pregunta a ella. Perdón. Entonces, ahorita sí ya se está grabando. Siempre recuérdeme porque a veces, como esta no es mi licencia normal, tengo que estar viendo dónde es que tengo que grabarles. Bueno, Hoy sí, ahorita sí la escucho, licenciada. Disculpe. las del día martes se las hago, las resumimos si alguno tiene algún problema y seguimos, compañero. Bueno, señalar, les cuento que ya creo que este mes vamos a tener ya el primer examen parcial. Señalar con claridad la ley que debe de aplicarse como en las leyes de los diferentes estados cuando reclaman su aplicación. Por consiguiente, el derecho internacional va a establecer como es un árbitro. Nosotros que somos muy aficionados al fútbol, consideramos que el derecho internacional es el árbitro en el que le va dando las pautas a ambos jugadores de cómo se deben interactuar en un proceso. Quienes, cuando hay extranjeros y nacionales, cómo o qué norma jurídica le correspondería que se conociera. Y en el que prácticamente todas las personas van a confiar para lograr la tranquilidad, la paz, pero también para que realmente se resuelva conforme al ordenamiento jurídico que debe aplicarse en ese caso determinado. El derecho internacional viene a señalar qué norma jurídica debe aplicarse. Y además de eso, es muy ecuánime, perdón. Se queda grabada en el sistema, compañero, para después pedirla. Sí, Carlos, cuénteme, que levantó la mano. Gracias. Licenciada, perdón, yo tenía una consulta, pero es bastante puntual a este tema de que el derecho internacional ayuda a saber qué normas se respeta. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos ya graduados asesorando en un contrato que se hace de una entidad de Guatemala con una entidad de Estados Unidos, para hacer un ejemplo puntual, sobre, vamos a decir, un producto financiero, ¿verdad? Ambos países tienen su unidad de inteligencia financiera. Acá es la IDE, en Estados Unidos es la FinCEN. Digamos, ¿qué normas jurídicas sabemos cómo aplicar? Sabemos cómo hacer esos contratos, si es un contrato solo para Guatemala, un contrato para Estados Unidos, con qué documentación de la entidad de Estados Unidos respaldamos el contrato acá. Bueno, acuérdese que cada una de estas entidades, cada entidad financiera tiene su norma de constitutiva. En el caso de Guatemala son las escrituras públicas. En el caso de Estados Unidos también tiene una forma de constitución. El acta de constitución en Estados Unidos está registrada. Acuérdese que los bancos allá están bajo el sistema federal, al igual que nosotros, que es la IBE, la Intendencia de Verificaciones Especiales. Ellos tienen también esta fundación para verificar los fondos, y además de eso hay una norma, hay una regional, pero ahorita no me recuerdo el nombre, que verifica precisamente los elementos de que no haya lavado de dinero. Acuérdense que una de las razones por la fundación de la IBE y esta FinCEN, y además la que es internacional, que verifica todos estos elementos, es ver el lavado de dinero producto esencialmente de narcotráfico, de delincuencia organizada transnacional. Entonces tiene que ver, por ejemplo, si se va a firmar el contrato, hay que ver de conformidad con la ley del organismo judicial y las normas del Código de Derecho Internacional Privado, en dónde va a surtir efecto esta norma jurídica. ¿Por qué? Porque si lo van a suscribir en Estados Unidos, entonces se
tiene que tomar en cuenta la normativa de Estados Unidos en cuanto a las entidades financieras, en cuanto a los bancos, en cuanto a la regulación que ha establecido la FinCEN, pero también la IBE, y si esta norma va a surtir efectos jurídicos en Guatemala. Acuérdese que aun y cuando usted actúe como, si va a ser a través de un documento, una escritura, no la va a utilizar, no puede sacar sus hojas de protocolo, porque el protocolo es un registro notarial a su cargo. Son unas hojas que son del Estado y que se nos las delegan porque se nos reputa funcionario público de conformidad con lo que establece el artículo 10 del Código Penal en la parte transitoria. Y le voy a verificar. Se nos reputa funcionario público precisamente porque nos están dando lo más importante, que es el poder que nosotros podamos faccionar elementos que no los tendrían otras personas. Ahorita le voy a decir, y es por eso que cuando una persona comete un delito, perdón, es el artículo 1, disposiciones generales, numeral 2, segundo funcionario público. Está. Por muebles, no, no sé si está, permítame. Se reputa por funcionario público. Todo extranjero. Sí. Numeral 2 de las disposiciones finales. Y era por eso que cuando un notario público comete una falsedad, a él se le va a la pena es mayor precisamente por esa fe pública que nos está dando el Estado. Entonces tiene que tomar en cuenta si el contrato se firma en Estados Unidos, va a tomar efecto todos los actos solemnes que para Estados Unidos necesita. Entonces, los requerimientos que dice la FinCEN lo tiene que hacer en una hoja de papel bond. Si usted viaja ya siendo notario, ya teniendo los títulos, acuérdense que nosotros recibimos texto de abogado, notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales. En ese caso, cuando estamos firmando un contrato, estamos actuando en forma de notario. Y entonces debemos ver que se cumplan con esas formalidades de ese país, pero también de las formalidades intrínsecas que establece la norma jurídica guatemalteca. Y es decir, que vamos a tener dos elementos necesarios. Si la van a firmar en Estados Unidos, cumplir con todas las disposiciones legales estadounidenses. Y como va a surtir efecto en Guatemala, también debe de cumplir. Imagínense, es una gran responsabilidad porque debe de cumplir también con todo el ordenamiento jurídico nacional, inclusive lo de la IBE, ver la procedencia del dinero, que esté legalmente constituido. Acuérdense que un caso muy emblemático acá fue que después se habló que aun y cuando era un banco constituido, en el caso de Bancafé, se empezaron a hacer negociaciones que cuando se dieron la documentación, esta entidad financiera no estaba autorizada para ofrecer los servicios que ofreció, y acuérdense que fue una gran pérdida, la quiebra. Incluso muchas personas perdieron su dinero, y no solo su dinero, algunas personas no soportaron perder el dinero que habían perdido y se suicidaron. Entonces sí debe de cumplirse con la normativa del lugar donde se facciona esa escritura o ese documento público, y además de los requisitos guatemaltecos. Entonces, ¿te gusta? Excelente. Gracias, licenciada. Vaya. ¿Alguna pregunta más? Licenciada, buenas tardes.
Sí, cuénteme. En este caso, no sé si estoy fuera de contexto, el contrato que se firmó con, no sé si fue con una empresa rusa sobre las vacunas que el gobierno compró o fue Estado con Estado. No, no fue Estado con Estado. El Estado de Guatemala actuó en su función de Estado con una entidad que se supone que debería de haber verificado si estaba constituida. Y el Estado estaba constituido, por ejemplo, como en ejercicio de sus funciones y con una entidad que es como que fuera una sociedad anónima, era un intermediario, no fue de Estado a Estado, jamás se dio esa contratación entre los dos estados, el Estado ruso y el Estado guatemalteco, sino que fue el Estado guatemalteco con una entidad que estaba constituida, por ejemplo, si la denominación fuera sociedad anónima o una entidad financiera, porque recuérdese que a nivel internacional no tiene los mismos nombres que las de nosotros, entonces tenemos que ver cuál es la escritura constitutiva, cuáles son las sociedades y, ojo, porque he visto muchas veces, incluso me pasa todavía cuando le reviso a mis compañeros en la fiscalía, por ejemplo, Claro y Tigo son sociedades anónimas y tienen sus empresas. Se recuerdan que las empresas en Guatemala son bienes muebles. Entonces, muchas veces, muchos tendemos a confundir las sociedades con las empresas mercantiles. Y eso sí tenemos que manejarlo muy claro, nosotros como juristas, nosotros como abogados, para que podamos asesorar. Entonces, el Estado hizo una contratación con una sociedad que era una intermediaria. Es una de las cosas que se viene hablando y se viene criticando porque no se hizo de Estado a Estado, porque quien está fabricando esas vacunas rusas es el Estado ruso, a través de una farmacéutica que pertenece, pero es estatal. Entonces, no es como Pfizer. Pfizer no lo hizo en representación de un Estado europeo. Pfizer es una sociedad anónima y con ella por eso se contrata la compra-venta. El mismo caso de Modena. Sin embargo, cuando estamos hablando de sociedades anónimas, que ellas mismas están vendiendo sus productos, estas farmacéuticas están constituidas y tienen mucho tiempo. En el caso de Sputnik, están siendo fabricadas por el Estado ruso. Entonces, debería de haberse contratado con el Estado ruso y debería de haberse verificado previo a otorgar ese contrato cuál era la constitución de esta entidad, si tenía las facultades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se supone que como notarios estamos asesorando a una persona, ¿qué es lo primero que vemos si es una sociedad con la que vamos a hacer un contrato? Ver la escritura constitutiva, el capital autorizado y el capital pagado. Porque esto es muy importante, porque me pueden autorizar a mí, por ejemplo, soy socia de una sociedad anónima. Pagué el capital de 20,000 quetzales, pero tengo autorizado, y pasa mucho en la realidad, hasta 200 millones de quetzales, pero solo hay pagado 20,000 quetzales. ¿Por qué es importante ver este elemento? Porque si usted está asesorando a su cliente y usted le dice, bueno, vamos a firmar un contrato con una sociedad anónima y usted se da cuenta que esa sociedad anónima no tiene los bienes suficientes para responder por la responsabilidad de ese contrato, usted le diría a su cliente, mire, es mi obligación decirle que no tiene no tiene los bienes suficientes para responder en caso de incumplimiento por los actos que van a contratar. Si su cliente desea contratarlo, pues lo va a contratar, pero usted cumplió con su obligación de asesorarlo y muchas veces el problema es que el ser humano nos arriesgamos más de lo que debemos. Posteriormente, esto no sucedió con el Estado de Guatemala. Eso es uno de los problemas que se da. Incluso hay que reconocer que se pagó una cantidad de vacuna que no hemos recibido ni siquiera la mitad. Ahora se habla de que nos van a devolver dinero, situaciones que deben de dilucidarse
no solo en el ámbito mercantil, sino que también, hay que ser sincero, se debe de hacer una investigación de ámbito penal, a ver si la persona que lo suscribió, en el caso, creo que fue la ministra de Salud, también tenía las facultades que corresponde a la ley. ¿Por qué? No sé, ustedes ya vieron derecho mercantil. No Estamos llevando dos. Están viendo ahorita Derecho Mercantil 2 y ya están en la última Derecho Notariado. Entonces vamos a ver, cuando vemos Derecho Notariado, no sé si, ¿quién les está dando clases a ustedes de Derecho Notarial? Luis Felipe Lepe. El licenciado Luis Felipe ya tiene muchísimos años de estar como catedrático en la facultad y además de eso trabaja en el Registro General de la Propiedad. Entonces, él mejor que nadie sabe que ahí existe una norma una pequeña norma y una pequeña cláusula que ustedes, cuando están ejerciendo el notariado, y le digo porque yo lo uso mucho cuando estoy faccionando documentos en el MP y me llega una sociedad anónima, lo primero que hago es, y me llega el representante, primero constato la escritura constitutiva de la sociedad, constato la representación que está inscrita, debidamente inscrita en el Archivo General de Protocolo. Pero hay una norma que en notariado establece que tengo a la vista los documentos, los cuales están apegados a derecho de conformidad con la ley y a mi juicio. Entonces ahí también hay responsabilidad de quien facciona ese contrato. Se recuerdan que quien facciona los contratos del Estado. Ahí no es un notario público. En este caso yo no he visto el contrato de esta compraventa, pero se acuerdan que nosotros tenemos el escribano de gobierno. Cuando son contratos del Estado, acuérdense que yo recuerdo, no hubo ninguna licitación, entonces es un contrato. Este debió haber sido suscrito por el escribano del Estado y hacer ver eso, que los documentos con los que se ejercía la representación eran suficientes de conformidad con la ley y a su juicio. Esa es una norma clave y es una pregunta de privado, que si usted está suscribiendo un contrato, ¿qué es lo que tiene? Si usted no pone eso en ese contrato, se lo van a tornar en el examen de notariado. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo ejerce la ministra su representación? El cargo y el cargo que fue designada y con el acta de toma de posesión. Eso es algo elemental que los funcionarios públicos debemos de tener claro. En el caso de los presidentes, en el caso de los legisladores, es que fueron electos, donde lo declaran electos de conformidad con el Tribunal Supremo Electoral y el acta de toma de posesión. Entonces sí hay anomalías en la suscripción de ese contrato y ciertamente lo que manifestaba su ex colega Juan Francisco Sandoval, que sí hay, anomalía, de verdad, porque gente de nacionalidad rusa visitando la casa presidencial con supuestas maletas. Mire, ahí yo no le puedo decir lo que no he visto. Yo algo que sí aprendí como fiscal, que yo solo puedo hacer constar lo que tengo y como notaria. Si yo lo he visto, le digo, mire, sí o no. Pero el contrato es una cosa y otra cosa es que el día que visitaron la casa presidencial. Yo no estoy a favor ni de la fiscal ni de Juan Francisco. Yo creo que lo mejor es que se haga una investigación conforme a derecho, eso es decir, establecer los medios de investigación y no solo los medios de investigación, porque la ley de conformidad con lo que establece el artículo 181, 184 y 186 del Código Procesal Penal me permite la prueba indiciaria que ha sido cuestionada, yo la he trabajado y es muy buena si uno la sabe trabajar, el 186, 185 también del Código Procesal Penal, se tienen que recabar los medios de prueba y no es solo decir, mire, yo puedo decir, lo vi a usted robando, pero va a ser suficiente eso. Si yo digo que estaban estas personas, lo tengo que comentar, ya sea a través de videos, a través de fotografías, lo puedo sustentar con una declaración de una persona, pero sí tengo que tener a través de los carros que se llegaron, establecer, ojo, porque se recuerdan que en los casos de diplomático, la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados
hace referencia a quiénes son los representantes de los estados en otros países, en el extranjero, y hace también la aclaración, está la ley, la Convención de Viena sobre diplomacia y sobre consulares, entonces debe de establecerse cuáles eran las placas de los vehículos, si son placas oficiales, si son placas en que se movilizaban. La presunción de inocencia, bueno, eso le voy a decir algo como fiscal. La presunción de inocencia, de conformidad con lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 11, 8 de la Convención Interamericana y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un Estado que tiene la persona y que hay que destruirlo. Sin embargo, más que un Estado es que no le podría decir que es una investidura, pero sí es un elemento que cuando yo ya empiezo a investigar a alguien, ya no estoy presumiendo que es inocente. Ya estoy, cuando empiezo a investigar a alguien, ya hay elementos, tal vez no solo, no formales, pero sí hay elementos que me hacen suponer de la participación en un ilícito. Entonces sí, Juan Francisco dijo algunos elementos que yo como fiscal, si los digo, los pruebo. Y porque no es solo de decir las cosas, sino de probarlo. Esa es mi percepción y lo digo, yo no estoy a favor. Creo que es uno de los peores, es el presidente, le debo el respeto porque representa a las personas que votaron por él. Yo no voté por él, no lo consideraba que era la mejor opción y incluso no creo en los políticos, en ninguno, no creo. Para mí, creo que lo único que puede salvar muchas veces a las personas es Dios y los valores que cada uno tenga. Entonces, no es es el presidente que se escogió la mayoría y por eso está representando a Guatemala, pero sí debemos de garantizar un debido proceso. Y ese debido proceso debe, yo considero que se litiga ante los juzgados. Yo, como fiscal, con 16 años de carrera, con casos también, tuve casos mediáticos y tuve un caso donde me sentenciaron a todos y me absolvieron a uno. Y recuerdo que una periodista que me indicaba que yo le dijera, saliendo del debate con el calor del momento, si estaba o no de acuerdo que me hubieran absuelto a esa persona y que si consideraba que el tribunal había actuado adecuadamente. Y todavía recuerdo porque lo pueden buscar en las grabaciones, es el caso que nosotros como fiscales denominábamos el caso de las niñas de la Quinta San Mayoa, donde mataron a 2 niñas, la mamá y una tía. Y lo tengo muy claro porque salimos con el auxiliar fiscal y le digo de que la prensa, la representante sobrevivientes empieza a decir que no está de acuerdo y que fue injusticia y todo. Y me preguntan a mí, yo les hago ver de que si yo no estoy de acuerdo, yo sé como abogada y como fiscal cuáles son los recursos que debo plantear. No es ante la prensa. Claro, yo puedo dar una conferencia de prensa en elementos y contar cómo está la estructura, explicarle para la población, pero se litiga en un juzgado. Esa es mi humilde percepción y es algo que incluso si ustedes ven, el FBI pide o ofrece grandes sumas a nivel nacional o incluso internacional cuando están buscando una persona, pero vayan a ver cuántos casos el FBI los litiga a través de la prensa. Entonces creo que sí hay que, eso, cada unidad trabaja distinto y tal vez el hecho de que la Fiscalía de Adolescentes son procesos de acción pública, pero donde está muy restringido la información por la identidad de los adolescentes, que tenemos mucho cuidado con eso. Y eso lo hacíamos, incluso le digo cuando veía estructuras. Entonces, sí, respeto cada fiscal como lo litiga, pero creo que los procesos se litigan en un juzgado, se demuestran en el juzgado. Y lo que sí, claro, ya en una sentencia, después de la sentencia, yo puedo darle mi opinión a la ciudadanía, pero es mi humilde opinión, así fue mi formación y creo que hay que ser condescendiente con lo que uno hace y dice. Entonces, sí, yo escuché lo que él dijo, después escuché lo que él dijo a nivel internacional
Y lo que pasa es que si nosotros sabemos información de la comisión de un delito, acuérdense que toda persona está en la denuncia penal obligatoria. No puedo venir a decir, mire, tal cosa pasó. Penalmente yo debo de acusar, y más si soy una funcionaria pública y si soy fiscal. Si tengo, por ejemplo, en esta semana, en un caso X, tenemos a una niña de muy corta edad, no mayor de 2 años, donde ha sido objeto de vejámenes y durante la investigación salió que los vejámenes son por parte de su progenitora. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí hacer como fiscal? Mandé el proceso a la unidad de niñez víctima y les digo, mire, inicien el proceso, aquí está, por el proceso en contra de esta progenitora, y ni manda el proceso también al juez para que inicie un proceso de protección y abrigo, para que no sea otra niña como la que le dieron muerte en el caso de esta niña Alcajay, que la mamá la mató en un momento de rabia. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Pero como les digo, cada quien trabaja distinto. Y sé que la presión a veces es muy fuerte. Entonces tenemos que, mire, la presión es muy fuerte. Y algo que he aprendido es que nuestra profesión es una profesión muy competitiva, que uno tiene que, eso se lo agradezco mucho a mis jefes, que tener los pies sobre la tierra, porque hoy puedo estar dirigiendo una fiscalía contra estructuras criminales, el día de mañana por disposiciones de las autoridades puedo estar en otra fiscalía que no tenga la misma envergadura, pero a veces también el ego nos mata. Y le digo, el ego nos mata porque me pasa. Freddy Blanco, peligraba la vida. Ahí no le podría decir porque él en las propias declaraciones no dijo que peligraba la vida. Él habló de que le iban a iniciar un proceso penal. Entonces, sí es bien complejo. Y sí, en los casos de estructura siempre hay un peligro latente para todo, pero no solo en los casos de estructura. Todo el que decide ser fiscal sabe que hay un riesgo inminente, pero eso es una decisión que se toma en cuanto uno toma un cargo en la fiscalía. No puede ser, y se lo digo, hace unos años alguien me dijo, ¿cómo para recibir un salario son fiscales? Pero para decir de que si tienen un caso en donde sea peligroso, mejor se hacen los locos, que no lo van a realizar. Entonces, no, todo es un derecho, pero también tiene aparejada una obligación. Nos da un salario, pero también tiene aparejada que hagamos un trabajo adecuado, no importa en qué fiscalía esté. Y la otra, como le decía, es señalar qué jurisdicción se debe conocer un problema a la relación jurídica que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes. Debe de señalar con claridad que la ley debe aplicarse cuando hay diferentes estados reclaman la aplicación de una norma jurídica. Por consiguiente, se recuerda que les había hablado de la cláusula clavo, que fue un jurista argentino quien la determinó y quien precisamente establecía de que cuando hoy ya no se utiliza porque a través de la Organización Mundial de Comercio se ha establecido que en muchos casos lo que se pide es un juicio arbitrario a nivel internacional, y los que van a representar a cada estado deben de ser muy profesionales y tener las normas jurídicas internacionales para poder defender a su país sobre las implicaciones que se están requiriendo. Por ejemplo, anteriormente yo les indicaba que la cláusula clavo se establecía que si la persona, este jurista argentino estableció que si las personas eran, por ejemplo, de países desarrollados, sus estados podían presionar a los países latinoamericanos para que los jueces resolvieran conforme a sus intereses, perjudicando al país, y no porque fuera lo más adecuado, sino porque como se tenía el poder económico, entonces se hacía firmar a estas sociedades
extranjeras una cláusula en estos contratos por ejemplo, de extracción de minerales, que a la hora de haber un problema, a la hora de litigar, ellos no iban a pedir el apoyo o la presión de su Estado en esa litigación para perjudicar al Estado con el que estaban contratando, porque no solo estaban expropiando, estaban sustrayendo minerales y teniendo una gran suma de remuneración por lo que hacían, y muchas veces era muy poco lo que se pagaban. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, recuérdese que explotan los minerales, dañan la tierra, caso de minería, y la regalía que se paga legalmente es una tontedad. Siempre se ha hablado de que hay un pago debajo de la mesa a quienes la aceptan y la autorizan. Y sí hay un ejemplo muy claro. Me gustó mucho cuando estaba el presidente Rafael Correa en el poder en Ecuador. Él es economista graduado no me recuerdo si en Oxford o en Harvard en este momento, pero él hablaba de que, por ejemplo, él se autorizó la minería en Ecuador, pero promulgó una ley en la que había un porcentaje muy alto, permitía, claro, que se expandiera, se estuviera contaminando, pero él decía, la cantidad que está pagando me permite ayudar a la población y que realmente tenga los suficientes medios económicos. Eso es cierto, por eso me gustó mucho esa conferencia que siendo economista, Rafael Correa dijera, mire, sí, hay que permitirla. Yo no estoy en contra del comercio, incluso el que llegó ahorita al poder en Perú dijo lo mismo. Mire, yo no estoy en contra, perdón, no era él, sino este uruguayo que creo que ha sido muy consecuente con lo que hace, que él decía que no estaba en contra de la economía, porque la economía le permitía generar trabajo, que si él tuviera como socialista cómo generar ese trabajo, pues no acudiría a la economía de mercado, pero él sí la deja. Lo que sí debe de estar claro es que deben de pagar lo que considera lo que es adecuado de impuestos, lo que es adecuado a los trabajadores. Entonces, y lo mismo decía Rafael Correa. Yo no estoy en contra de la economía, pero la economía sí debe permitir que las personas logren avanzar. Perdón, de Uruguay. Mujica de Uruguay ha dado en varias conferencias donde dice que los estados, incluso de índole socialista, deben de tener claro de que se debe de permitir la economía, pero que se deben pagar los impuestos y los salarios adecuados. Que él no estaba en la capacidad de decir, mire, vamos a cerrar la economía y yo voy a asumir como estado, porque entonces no le da los beneficios a la ciudadanía. Entonces, pero sí se debe pagar los impuestos correctos y los salarios adecuados. Entonces, como les decía anteriormente, debemos de las normas jurídicas de carácter de derecho internacional privado, lo que vienen es establecer qué norma jurídica debe aplicarse cuando hay una norma o hay una situación conflictual entre nacionales y extranjeros que deben de respetar, y que además de eso, espérenme que por lo manifestado entonces anteriormente, como yo les decía, recuérdese que cuando hablamos de izquierda, derecha en la historia de la política, compañeros, se habla que ustedes saben por qué es izquierda y derecha, porque cuando estaba el rey unos estaban a la derecha y otros estaban a la izquierda. Entonces, cuando hablamos de la socialdemócrata, se estableció aquí cuando lleva al poder Vinicio Cerezo, él se consideraba que era socialdemócrata, que era una democracia, pero que era con carácter social. Cuando empezamos a hablar de política, a veces hiero un poco susceptibilidades, porque realmente, me voy a meter a
elementos bastante complicados, pero realmente acá se ha creado un mito de que si consideramos que debe darse lo adecuado a la sociedad, no somos socialdemócrata o no tenemos un pensamiento adecuado, sino que ya incluso he visto en algunos chats, incluso hasta de profesionales ya del derecho, donde se habla de chairos. Son formas incluso creo que despectivas de tratar el pensamiento, pero sí hay que buscar lo mejor para la sociedad bajo los elementos que se tienen, sin pensar que los funcionarios públicos vienen a que les sirva a la población. Se les olvida que es un mandato. Constitucionalmente, quien tiene el poder es el pueblo y lo delega a estas personas, pero lastimosamente en la mayoría de países latinoamericanos, los que llegan al poder creen que ellos son los dueños y señores y que nuestros estados son su finca propia que están explotando y que no quieren invertir nada en ellos. Entonces, creen que es un cheque en blanco y no es así. Pero continuando con la clase después de la pregunta del compañero, entonces le decía, los doctores en Derecho han considerado que no son normas sustantivas como el Código Penal, Código Civil, tampoco procesales como el Código Procesal Civil, sino que son normas indicativas. También se ha considerado que el derecho internacional al cuidado tiene varias características. Eso sí, ojo compañero, estas sí son objetos también de examen para que las tengan muy, muy en cuenta. El derecho interno, esto en virtud de que cuando hay un problema, va a ser un juez de un estado determinado a través del derecho interno quien va a interpretar la norma jurídica, ya sea nacional o internacional, que debe aplicarse, pero va a ser un juez la que va a reclamar una u otra jurisprudencia, la legislación que debe de conocerlo. Sus normas se van a encontrar dentro del derecho de cada estado, es decir, ya promulgadas ante un órgano legislativo, y cada estado puede estar contenido en una ley o varias leyes. Quiere decir que cuando hay un conflicto, se va a someter la pretensión de ya sea el extranjero o el nacional ante un juez, o el extranjero, o puede ser que un nacional pida la aplicación del derecho ante el juez, y este extranjero en ese momento acuda al juez diciendo, mire, señor juez, usted no es competente porque la norma que debería de aplicarse es mi norma o la norma que está en mi país, y va a ser ese juez el que debe delegar si está o no, tiene competencia a pedir esa norma jurídica que venga. Tengo la grabación. Y derecho adjetivo es, como les dije, ¿por qué? Porque es su género y en virtud de que su función es indicar o señalar. ¿Se acuerdan que les dije cuál era la característica del derecho internacional privado? ¿O cuál es la naturaleza? Les dije que... ¿Zuli? Le oigo entrecortado. Bueno, yo pensé que Zuli quería completar con nosotros, pero ¿se acuerdan que cuando les dije que la naturaleza del derecho internacional privado es que del derecho internacional de forma general, es decir, es sus géneros? Si ustedes me contestan, pues derecho internacional de forma general o sus géneros, las dos respuestas son correctas. ¿Por qué? Porque su función es indicar o señalar qué normas jurídicas debemos aplicar. Es un derecho particular porque existe un derecho particular personal de las personas que intervienen en la contratación, y además de eso es derecho positivo porque las normas son ciertas y verdaderas. Cada país las emite por medio de sus órganos legislativos para dar facilidad de solución y la aplica para la aplicación de dilucidar este conflicto. Estas situaciones que van a dirimirse a través de un juez. Y aunque sean dos o más estados que consideren que se puede aplicar esa norma jurídica, va a ser el juez el que decida en base primero a ese principio universal que se conoce que juris nobis iura, el juez conoce la ley, no debemos de enseñársela. Pero también es una interpretación, si bien es cierto, latina, que tiene algunos elementos, porque el juez podrá conocer la ley guatemalteca, pero no va a conocer las leyes de todos los estados, sino que el juez conoce la ley
o los elementos básicos o los principios básicos del derecho, y además, cuando le prueban que existen esas normas de otros países, va a tener que hacer una aplicabilidad o va a tener que hacer esa adecuación de qué norma debe de aplicarse en base a los hechos o las acciones o pretensiones que se le están poniendo a la vista. Es un derecho nacional como resultado de su positividad. Acuérdense que hay normas positivas y hablamos que no vigentes. ¿Por qué? Porque fueron creadas por un órgano legislativo, pero han caído en desuso o no son elementos reales para la aplicación. Es un derecho prejudicial, porque antes de aplicar el derecho de un determinado estado hay que acudir a la norma, prevalece sobre los intereses concretos de cada estado. Aquí no debemos de, como le decía, o como decía la Calvo, que ver a qué estado se beneficia, sino que debemos ver los intereses particulares, la normativa adecuada y que el juez haga esa calificación de cuál es la norma que debe de solucionar este derecho. Es un derecho público porque no oye la intención o la voluntad de los individuos. Son normas abstractas que se aplican sin discriminación. El juez no debe de ver, ay, este es nacional, entonces fallo a favor porque este es guatemalteco, o este es extranjero, estadounidense, nos cae mal, o es mexicano, entonces perjudiquemos. No, el juez ve la normativa jurídica, ve lo que se le está sometiendo a su jurisdicción y aplica el derecho de conformidad con los elementos de las normas jurídicas, pero también, como les había dicho el compañero, se va a lo que establece la ley, se va a lo que establece en los convenios, se va a lo que establece la costumbre internacional, incluso nacional e internacional, a la jurisprudencia e inclusive a los fines del derecho. Imagínense cómo nos permite ser tan amplio esta normativa de derecho internacional. Es un derecho universal porque es aplicable en y a todos los estados. Es un derecho espacial porque está derivado y se aplica en un espacio determinado de un estado. El contenido del derecho internacional privado se extiende a todas las ramas del derecho, es decir, derecho civil, mercantil, laboral, procesal, penal, y hay algunos internacionalistas que consideran que es eminentemente civil. ¿Por qué? Porque claro que tiene una gran carga de derecho civil, incluso esa gran afinidad que tiene con el derecho de las partes que puedan contratar el pactum sunt servanda, o que solo consenso un obligat, que solo el consenso, con solo la aceptación y el consenso de las partes se obliga, crea bastante norma en este ámbito. Pero también, además de esto, se ha establecido que hay métodos dentro del derecho internacional privado para que puedan aplicarse según la finalidad deseada, sea el estudio del derecho internacional privado, sea primero, entonces vamos a determinar que para estudiar el derecho internacional privado tenemos varios métodos de estudio. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el primer año los métodos de estudio, el inductivo, el deductivo, cómo lo aplicamos? En el derecho internacional privado, pues también lo utilizamos mucho. Y va a depender de la finalidad o qué es lo que deseamos. Si es para estudiar cómo se ha resuelto el derecho internacional privado, vamos a utilizar un método. La solución, si es para establecer cuáles son las soluciones que se han aplicado en los llamados conflictos de leyes internacionales, vamos a aplicar también otro métodos. Y la regulación de las relaciones jurídicas que suscitó el conflicto de leyes o las enseñanzas de derecho internacional privado que a lo largo de la historia se han podido utilizar. Incluso también en el caso de cuando ese estudio se pueden estudiar los casos que ya han habido desde el siglo XIII, estamos hablando de 1200 hasta la fecha, y cómo se han ido suscitando, o incluso crear casos hipotéticos. ¿Por qué? Porque el ser humano va cambiando, la globalización, el pensamiento, que también nosotros no nos quedamos estáticos, también va cambiando. Entonces, todos estos elementos hacen suscitar problemas o hacernos ver, como me decía el compañero muy atinadamente, si es un contrato de entidad financiera, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Cuáles son los elementos o normas jurídicas que debo de aplicar? Y es por eso que debemos acudir. Yo les había dicho que por favor leyeran del artículo 24 al 36 y del
7 al 44 de la ley del organismo judicial. Creo que no la han leído, porque ahí si la hubieran leído, por lo menos tuvieran algunas dudas de eso. Pero entonces en la próxima clase vamos a tratar de leer unas cuantas para irles dando la explicación. Y de todos modos, estos principios o estos artículos que nos señalan en el código, en la ley del organismo judicial y que también están contenidos en el código de Bustamante, vamos a ver cómo lo podemos ir aplicando a un caso determinado. Entonces, método de estudio son los procedimientos empleados para el conocimiento de las cuestiones que se suscitan en la ciencia del derecho internacional privado, y pueden ser 3 clases: método universal, método positivo o un método ecléctico, cuando estamos hablando. A través del método de universal se especula teóricamente para desprender de la doctrina de los tratadistas, de los derechos vigentes de diferentes países, la mayor cantidad de las leyes de estos países, y de forma lógica, ordenada y adecuada, los principios científicos de nuestra materia, que como les decía, es precisamente los derechos adquiridos, el principio en cuanto a los bienes, que es lo que rige en la actualidad, cómo se había suscitado, cuáles fueron las 2 teorías que se han utilizado en cuanto a los bienes, y que en cuanto a los bienes también se utilizan 2 tipos de forma, lo que es para los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y esto es en los bienes inmuebles porque Francia, pues, ha sido uno de los países que más defiende lo que es su derecho a la tierra, y es también el creador de una de estas fórmulas en cuanto a la aplicación de los bienes. También vamos a ver que en el método positivista se caracteriza por un conocimiento de los problemas de derecho internacional privado con vista al sistema jurídico vigente de un estado determinado, para conocer preceptos, mejorarlos, interpretarlos y señalar las reglas de regulación. Este es importante porque también busca cómo mejorarlo. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? A través de crear las normas jurídicas o a través de crear doctrinas que hagan una explicación, como vamos a ver posteriormente que hicieron los tratadistas en el siglo XII sobre lo que era el derecho latino, el derecho latín, el derecho romano, que se seguía utilizando, y todavía seguimos teniendo mucha normativa o muchos principios de derecho, lo decimos en latín porque es una lengua muerta que ya no va a modificarse. Quiere decir que lo que escribimos en latín no se puede darle una variación o una significación distinta porque va cambiando la lengua, porque el latín ya es una una lengua muerta que ya tiene un significado específico. ¿Me permite un momentito? Solo es que mi mamá me está llamando. Madre, le devuelvo la llamada en 15 minutos cuando termine mi clase. Gracias. Perdonen, era mi mamá y entonces solo iba a avisarle. Disculpen esta interrupción. El método denominado ecléctico permitirá al que lo emplee actuar de conformidad con el método universal, y además, sin perjuicio, que los conocimientos que tenga puedan también utilizarse. El método ecléctico prácticamente une tanto el método positivo como ese método universal. Entonces, es importante que en el método ecléctico vamos a ver estos 2 métodos unificados, sin perjuicio de los conocimientos que así se adquieran, los prefiera principalmente a lo jurídico nacional, y este último es el método que tiene más adeptos en la actualidad y produce más utilidad por ser más completo. ¿Por qué? Porque el método universal podemos utilizar casos hipotéticos, pero ya cuando utilizamos el método positivista, vamos viendo cada ordenamiento jurídico de cada estado, podemos hacer un derecho comparativo y podemos también darle una mejor perspectiva ya sea a nuestro usuario, a nuestros clientes o incluso a nuestros alumnos. Métodos también, ojo,
les hablé para que no se me vayan a confundir, por eso les pongo métodos de solución de conflictos. ¿Se acuerdan que leía una triple clasificación y de ahí empiezo a hacer el desglose? Son dos los métodos a emplear desde el ángulo de la creación de las normas jurídicas y ha de resolver la divergencia espacial simultánea en normas jurídicas materiales de más de un estado a una relación jurídica. Y aquí estamos el método interno y el método internacional. Permítame que le puse una L de más. Según el método interno del Estado, con vistas, ahí Dios, pongo letras de más y con menos, con vistas a sus propias necesidades, conveniencias, compromisos y opciones, dicta las soluciones normativas que satisfagan mejor sus intereses y los del grupo social al que gobierna. Los intereses universalistas sucumben a las necesidades locales. Sin embargo, conforme el método internacional, la solución de los llamados conflictos de normas jurídicas tienen como regla una disposición supraestatal nacida no en la voluntad unilateral de un Estado, sino en el acuerdo de las voluntades expreso o tácito. ¿Se acuerdan que les dije que hay mucha significación con lo que habla el Código Civil y por eso muchos consideran todavía que tiene mucho que ver con el derecho civil? A ver si se recuerdan que establecía la doctrina generalmente admitida que la obligación tiene 3 elementos. ¿Se recuerdan cuáles son los elementos? Y es aquí lo que les está diciendo el elemento universal, internacional. A ver, Freddy, ¿se recuerda cuáles son esos elementos de las obligaciones? Eso se lo están viendo ahorita. No sé quién les está dando derecho civil. Licenciada, no sé si estoy mal, si son las de hacer, no hacer y dar, no, nada que ver. No, estamos hablando de eso de los contratos. No es la voluntad, el objeto y... Mire, perdón, uno de los elementos es que, mire, vamos a ver, perdón, Freddy, uno de los elementos que dijo usted sí es el elemento, pero este elemento es el elemento real de la prestación. Por favor, pónganlo en sus códigos, compañeras, que si son de mis catedráticos del tiempo les pueden hacer esas preguntas en el técnico profesional. Es la doctrina generalmente admite que la obligación tiene 3 elementos que son un elemento personal, que son el del acreedor y el deudor, o el que contrata, por ejemplo, el mandante, el mandatario, va a depender qué tipo de contrato es. El elemento real es la prestación, lo que decía Freddy, dar, hacer o no hacer, que está contenido en el artículo 1319 del Código Civil. Y elemento vinculado es las relaciones jurídicas que se dan o que nacen de esta prestación, de estos contratos. Entonces, esto, lo que les estoy poniendo acá es lo mismo que se establecía de estos elementos, porque les está hablando que acá al derecho internacional no le importa la voluntad de los estados, sino el acuerdo expreso tácito que se da entre las personas, tratados internacionales o internacional. Esto es lo que se establecía que había sido costumbre desde el siglo XIII hasta la presente fecha, y lo que les decía, pacta sunt servanda, el pacto es ley entre las partes, y eso también lo tenemos, yo ya se los había dicho en la clase anterior, que lo pusieran por favor, en donde estaba el artículo 1519, que el pacta sunt servanda se establece que lo acordado o lo pactado es ley entre las partes. Entonces, esto es lo que está diciendo y también lo dice el código. Les había hablado anteriormente en qué artículo estaba contenido en lo que establece el código de derecho internacional, perdón, el código de Viena de los derechos de los tratados y sigo, como les decía, el acuerdo expreso y tácito de varios estados y por lo tanto las normas que elaboren para solucionar los conflictos no se reduce a la satisfacción de las necesidades de una entidad estatal, sino que se enfocan en cubrir las exigencias de la comunidad de naciones. A ver, aquí me voy a detallar un momento. ¿Se recuerda que les dije que uno de los elementos del el derecho internacional privado, que es interno? Sí, es interno porque se va a aplicar en una normativa, pero también
de esta normativa que señala y establece proviene de un tratado internacional que dio las pautas o dio, si estuviéramos hablando, dio un espacio de qué es lo que se debe de poder, nena, de lo que se debe de poder contratar o cómo se va a contratar, cuáles son los principios que aplican al derecho internacional privado. Entonces, sí hay una normativa internacional que es obligación de cumplirla porque existe el tratado el Código de Derecho Internacional Privado, que es ley entre los estados, y Guatemala en este caso somos un estado firmante de este tratado. Pero esto es como lo estudiamos. Con método de solución de conflictos. En el método, Dios mío, deseando más. En el método internacional caben dos posibilidades: que la norma jurídica internacional establezca la solución, que esta misma norma nos señale a qué normativa debe enviarse, y que la norma jurídica internacional solo les dé las bases generales a las cuales debe adecuarse la legislación interna vigente. Entonces, este método internacional prácticamente va a establecer cuál va a ser la solución, o le va a decir, mire, les damos las bases, estos son los principios, y estos principios ustedes los adecúan a su legislación. Por eso es que siempre el derecho internacional privado va a tener la característica de ser un derecho interno. Ahí me entienden por qué les decía esto, compañeros. Porque si tienen alguna dificultad de entender, volvemos a repasar, porque esto, lo importante es que entiendan. Así seguimos con los subsiguientes formas o métodos. Les gusta, ¿verdad? Entonces, el método de regulación de las relaciones jurídicas que suscitó el conflicto de ley. Se refiere a la relación jurídica o situación concreta conectada con normas jurídicas de más de un estado. Esta casi siempre se va a dar por la concurrencia de elementos de sujeción que ligan con la hipótesis normativa de más de un estado. Yo recuerdo que en la clase anterior les dije que en toda norma jurídica va a haber una situación una situación jurídica y una consecuencia, una norma jurídica y la consecuencia, la hipótesis y la consecuencia jurídica. Y que les iba a mandar la explicación de eso, no lo he hecho, disculpen, pero de verdad sí hemos estado muy cargados de trabajo. El crimen, dicen que el crimen no paga, pero parecerá que en Guatemala sí, porque no para. Entonces, esta puede regirse de dos maneras distintas, según el método directo o el directo empleado en el derecho internacional privado. El método indirecto es, en el derecho internacional privado, es aquel en el que la norma jurídica de derecho, ya vamos a terminar aquí, internacional privado, tiene encomendada la misión de señalar la norma jurídica que ha de prevalecer entre aquellas conectadas con relación jurídica que se suscitó el conflicto de ley. Y el método directo en el derecho internacional privado tiene la característica de que esta rama del derecho no solo se reduce a enviar la norma jurídica aplicable, sino que establece únicamente para el caso del conflicto la norma material. En la actualidad prevalece mucho el método indirecto. Perdón, este segundo es el método indirecto. En la actualidad prevalece mucho más el método indirecto del derecho internacional privado por considerarse que el método directo es muy lejano y hace tropezar o que haya mucho obstáculo derivado de la variedad de intereses que existen en los derechos internacionales o en los derechos nacionales. Entonces, se ha considerado que es mejor utilizar el método indirecto y el método didáctico para enseñanza
en el derecho internacional privado puede realizarse a través de dos grandes métodos, método inductivo y método deductivo. Se recuerda que cuando ustedes van a hacer su tesis, pueden utilizar ambos métodos, que van de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Entonces, también se utilizan en derecho internacional privado estos dos métodos, el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo, se recordarán, mediante el cual el conocimiento de los principios del derecho internacional privado derivan de un examen detallado de multitudes de casos reales suscitados en la vasta experiencia de los tribunales, de lo que les decía, de los diferentes países, y también se pueden crear casos hipotéticos formulados con inspiración a los casos anteriores. Cuando veamos en las próximas clases vamos a ver, por ejemplo, se recuerdan que nosotros tuvimos acá en Guatemala, pero en este caso los dos eran guatemaltecos, en el caso del expresidente Colón y Sandra Torres, que ellos estaban casados y previo a eso se había creado una norma de los famosos divorcios express y que ella obtiene su divorcio a través de ese divorcio express y después se postula como candidata a la presidencia. Plantean un amparo donde se estableció que había un fraude de ley, pues en el derecho internacional privado se utiliza este fraude de ley como uno de los elementos de aplicación y de principio internacional que excluye al derecho internacional privado cuando se quiere sorprender la normativa nacional de un Estado. Entonces vamos a ver casos reales y cómo los podemos comparar si esto fuera con casos extranjeros. Y esa comparación con el derecho interno o de los casos reales que hemos tenido acá en Guatemala en cuanto a situaciones de propios nacionales. Y este método es muy frecuente en nuestra materia. También tenemos el método deductivo, que sirviéndose del aporte histórico de los que ya han obtenido en otras épocas principios claves para nuestra ciencia o para el derecho en general, enseña los principios y solo es preciso su constatación ante los hechos reales o hipotéticos que se planteen. Pero aquí lo que el método deductivo hace que vayamos de lo general a lo particular, pero como aquí dice, que para el jurista mexicano Carlos Arellano García, este método permite llegar mucho más lejos con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver todo lo específico o lo general que ha habido en diferentes casos para poderlo aplicar a casos hipotéticos y cómo lo pudiéramos utilizar en la actualidad. Y el método deductivo, que yo se lo puse 2 veces. Entonces, no sé si hasta aquí, compañeros, tienen alguna duda. Creo que ya voy a invadir el tiempo del siguiente catedrático. Voy a guardar la presentación y le mando las 2. Muy buenas noches, Judith, y muy buenas noches, compañeros. Los dejo para su siguiente clase.